Aquí inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Bueno, como este es un programa de preguntas y respuestas, excúseme la manera de introducirlo esta tarde, ¿verdad? Yo también tengo derecho a hacer una que otra pregunta de vez en cuando. Entonces yo, hoy mi primera intervención es una pregunta. ¿Por qué los partidos políticos, principalmente sus equipos de teóricos del derecho, por qué no van de manera pacífica frente al lugar donde están los héroes y las heroínas, y allí de manera respetuosa piden que se saquen los restos del traidor Pedro Santana para que cese esa ofensa? O sea que yo pregunto, ¿por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa indolencia de los partidos políticos en relación a la traición que Santana y Balaguer llevaron a cabo cuando el traidor fue ingresado a un centro donde están sus víctimas? Así es que empiezo el programa, empiezo mi intervención haciendo una pregunta. Ya la hice. ¿Hay respuesta? No sé. Lo que hay es Roberto Díaz. Cómo no, don Álvaro, inmediato ponemos a la disposición del público las líneas de contacto, que son el 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Manuel Villavicencio. Mi respeto, Roberto, para usted y mi cariño para don Álvaro. Gracias. Su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué razones tan poderosas tuvo Augusto Pinochet Ugarte para en el 1970 usar su fuerza represiva, atacar al Palacio Presidencial y matar a Salvador Allende? Un asesino, un despiadado, un ladrón, como después se demostró, una ficha de lo peor de la extrema derecha latinoamericana, específicamente chilena, y obedeciendo intereses internacionales. Eso fue, esa motivación llevó a este monstruo a dar el golpe de Estado y dedicar 17 años de gobierno, matando 19,000 personas, incluyendo el último de las figuras notables, ¿verdad? A Pablo Neruda, que ordenó su envenenamiento en un hospital donde recibía tratamiento para el cáncer. O sea, todos esos intereses más su maldad intrínseca llevaron a este bárbaro a cometer esa acción ilegal y criminal. Buenas tardes. Saludos. Baja un poco el volumen de su radio. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. No, bueno. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Sí, yo quisiera saber. Su nombre y desde dónde nos llama, ante todo. Le habla Luis del Mirador. Yo le hice una pregunta a don Álvaro sobre la bandera de Capotillo. O sea que fue Capellán Mazar, que era Sastre. La bandera de Capotillo. Sí, bueno, pero usted está repitiendo lo que yo dije. No hay ninguna acción original de su parte. Es una simple repetición
acerca de la heroicidad demostrada en Capotillo, uno de los hechos más relumbrantes de la lucha por la independencia nacional. Y punto. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién? Sí, buenas tardes, Ricardo de Santo Domingo. Álvaro, que se mejore mucho. ¿Cuál fue el general que más batalla ganó posterior a la independencia nacional? Oh, el padre de la patria, Gregorio Luperón. Ganó tantas batallas que ganó las principales, las de 1864 y 1865, que es el año de la verdadera independencia nacional. O sea, Luperón se convirtió en el máximo héroe de la patria. Por eso y otras cosas más, es precisamente el padre de la patria. Buenas tardes. Sí, Feli Minaya de la Romana. Su pregunta, don Álvaro. Sí, yo quiero saber cuál fue más sanguinario, más asesino, de Augusto Pinochet, Trujillo, Franco o Mao Zedong. No, pero tú deja a Mao Zedong, que lo que hizo lo hizo para elevar su país, y lo elevó y lo dejó como la tercera potencia del mundo. Hoy es la segunda. No lo compare con asesinos, ladrones, criminales, torturadores, esbirros, monstruos como Trujillo y Pinochet. Trujillo y Pinochet pertenecen a un círculo aislado, privilegiado, apoyados por Lucifer, ¿verdad? No se puede comparar con Mao Zedong, la diferencia del cielo a la tierra. Mientras Trujillo y Pinochet hicieron todo lo que hicieron por su bienestar y el bienestar de los suyos, este hombre, Mao Zedong, lo hizo, lo que hizo, por el bienestar de su pueblo, por el bienestar de tantos millones de chinos. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio y díganos su nombre. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, de Montecristi, Manuel Mato. Adelante, señor La pregunta Mato. mía es, ¿quién era el contrincante de Balaguer cuando él asumió el poder en 1966? Que fue por el PRD, supongo, ¿eh? No tuvo ningún contrincante. Se le abrieron las puertas del poder. Se las había abierto Trujillo. Siguieron los trujillistas, los jefes militares trujillistas, los civiles trujillistas que tenían influencia. Eso, más la torpeza de sus adversarios, provocaron que Joaquín Balaguer se quedara con el poder el tiempo que le dio la gana. O sea que hay que dividir eso en Balaguer, su talento y su dominio de la situación, y la incapacidad de sus adversarios. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Elías Páez, Santo Domingo Este. Su pregunta, don Álvaro. Álvaro, Puerto Plata, ¿de dónde viene el nombre y por qué se le puso ese nombre a la provincia? El saqueo tan grande que había allí, donde había unas instalaciones de plata formidables, como la después en oro en otras zonas, ¿verdad? Ya conocemos el caso de la Barrigol. Entonces, bueno, ¿qué decirle? Decirle que era el puerto de La Plata, porque allí no solo se robaron todo lo que había en plata, sino que las conversaciones, los acuerdos, ¿verdad?, a lo que se arregló, a lo que se llenó por parte de los imperios, fue precisamente convertir esa zona
en un puerto de plata. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Ángel de aquí de Salcedo. Adelante, Ángel. Sí, quiero preguntarle a don Álvaro, por favor. ¿A qué se debe que Rufino de la Cruz, siendo chofer de la Mirabal, no se homenea, o sea, no se le hace homenaje como a la hermana Mirabal? Racismo. Ahí hay discriminación. Siempre lo condené, porque él no era solo el chofer de las Mirabal, despectivamente hablando. Era un luchador antitrujillista. Pertenecía al mismo grupo, al mismo núcleo, al mismo equipo que funcionaba en esa zona por tantos años. Y él formaba parte de ese grupo. Por eso arriesgó su vida, puso su vida en peligro, y así lo sacrificaron, lo mataron, porque cuando se produjo la masacre de las hermanas Mirabal a palo limpio, él también pagó las consecuencias de su valor personal. De manera que le respondo de esa manera. En primer lugar, se trata de un asunto racista, de un asunto elitista, en primer lugar. Y en segundo lugar, no reconocer los méritos de quien murió acompañando a sus compañeras de lucha. Buenas tardes. Saludos. Sí, señor. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Arquitecto. Tiene que subir la voz. Me voy con otra. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Lisandro de Barahona. Su pregunta. Yo quiero hacerle dos preguntas en una a don Álvaro. Ajá. Para preguntarle si Porfirio Rubirosa nunca tuvo hijos, y la otra es si no tuvo problema con Trujillo. Porfirio Rubirosa no tuvo hijos, tuvo muchas mujeres, muchas amantes, incluyendo artistas de cine, millonarias, etcétera. O sea, primero, no tuvo hijos. Ahora, en segundo lugar, que si tuvo problemas con Trujillo, si hubiera tenido problemas con Trujillo, no hubiera durado 24 horas vivo. Con Trujillo no se jugaba, con Trujillo no se tenían problemas. Los problemas los resolvía Trujillo en la tumba. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos... Cortiña de Santiago. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, cariño y respeto para usted. Don Álvaro, ¿quién? El romano Julio César llegó a ser emperador. ¿Y qué parentesco tenía Ptolomeo con él? No he entendido nada. Usted ha estado hablando demasiado bajito, como si tuviera miedo. Que si Julio César... El que tenga miedo que no llame, que se quede oyendo el programa. ¿Tú entendiste algo, Roberto? Sí, que preguntaba que si Julio César llegó a ser emperador. Y claro que sí, claro que sí. Asesinado por traidores después que conquistó a Cleopatra. Cleopatra, la que quería casarse con él y convertirse en dueña de dos imperios, el romano y el egipcio. Y entonces él fue más que un rey, más que un soberano al estilo de la época, fue un dominante, porque además fue un triunfador militar, tanto contra el enemigo tradicional como contra los enemigos internos, o sea, aquella famosa trilogía que él derrotó para convertirse en amo y señor del imperio. Así es que
ahí están las dos respuestas. Buenas tardes. Buenas. Baja un poco el volumen de su radio, díganos su nombre y desde dónde nos llama. Rafael, desde Montecristi. Su pregunta, don Álvaro, Rafael. Don Álvaro, ¿qué de cierto hay en que se dice que el generalísimo Trujillo mandó a asesinar al presidente de Nicaragua, Carlos Castillo Armas? Era un dictador, ningún presidente. Era un dictador, Castillo Armas, ¿verdad? Trujillo primero lo mandó a derrocar. Cuando no pudo con el derrocamiento, lo mandó a matar. Y así la misma Guardia Presidencial, en un pasillo del Palacio Nacional, después de un acto oficial, de un acto militar, pues lo mataron a tiro limpio a Carlos Castillo Armas. Ahí no murió un presidente, ahí no murió un demócrata, ahí no murió un hombre por sus ideas, ahí no murió una víctima de un tirano, o sea, de Trujillo, ahí murió un delincuente. Última de esta ronda, buenas tardes. Gracias. Don Álvaro, ¿por qué Estados Unidos intervino al país en 1916? No entiende nada. ¿Tú entendiste algo? ¿Puedes repetir por qué los Estados Unidos intervino al país? ¿En qué año? 1916. 1916, dice. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los motivos de la intervención al país en 1916 de los Estados Unidos aquí? Estados Unidos estaba controlando la zona. Ya había intervenido aquí en 1905 para cobrar unas deudas que tenían los empresarios dominicanos con los empresarios de Estados Unidos. Ya para 1916 las cosas eran diferentes y Trujillo estaba buscando, los Estados Unidos, la fuerza militar más poderosa del mundo, estaba buscando la manera de controlar esta zona, ¿verdad? Y para eso necesitaba necesitaba ocupación militar, como la que hizo en el propio Haití, por ejemplo, que ahora no lo hace, pero bueno, en República Dominicana, etcétera. Fue un asunto de control geográfico. Buenas tardes. Saludos, buenas. No se escucha bien. Don Álvaro, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las preguntas del público a través de las líneas de comunicación. Francis.